Bienvenido a tu canal favorito, Historia Genial. Hoy hemos preparado 35 preguntas sobre la vida de Jesús. Al final responde cuántas preguntas hiciste bien. ¿Crees poder responder todas? Las últimas son las más difíciles. Empecemos. ¿Quién solicitó el cuerpo de Jesús para darle un entierro adecuado después de su crucifixión? ¿José de Arimatea o Simón de Cirene? José de Arimatea. José de Arimatea solicitó el cuerpo de Jesús para darle un entierro adecuado, según Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 60. ¿Qué título se le dio a Jesús como el hijo de José y María, hijo de David o carpintero? Carpintero. Jesús fue conocido como el hijo del carpintero, según Mateo, capítulo 13, versículo 55. ¿En qué ciudad fue crucificado Jesús? Jerusalén, Belén. Jerusalén. Jesús fue crucificado en Jerusalén, la capital de Judea, donde tuvo lugar su juicio y ejecución bajo el gobierno romano. ¿Cuál de los siguientes apóstoles era pescador antes de seguir a Jesús? Mateo, Simón Pedro. Simón Pedro. Simón Pedro era pescador antes de seguir a Jesús, como se menciona en Lucas, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué nombre se le dio al lugar donde Jesús fue crucificado? Getsemaní, Gólgota. Gólgota. El lugar donde Jesús fue crucificado se llama Gólgota, según Mateo, capítulo 27, versículo 33. ¿Quién ayudó a Jesús a cargar la cruz en su camino hacia la crucifixión? Simón de Cirene. Juan el Bautista. Simón de Cirene. Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz, según Mateo, capítulo 27, versículo 32. ¿Quién fue el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús? Caifás. Anás. Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote durante el juicio de Jesús, según Juan, capítulo 18, versículo 13. ¿Verdadero o falso? Jesús resucitó de entre los muertos el mismo día de su crucifixión. Falso. Jesús resucitó 3 días después de su crucifixión, no el mismo día. ¿Cuál fue el nombre del padre terrenal de Jesús? José. Juan. José. El nombre del padre terrenal de Jesús, según la tradición cristiana, fue José, esposo de María, como se menciona en los evangelios de Mateo y Lucas. ¿Qué título se le dio a Jesús cuando fue crucificado? Rey de Israel, Hijo de Dios. Rey de Israel. Se le colocó un letrero que decía Rey de los Judíos sobre la cruz, como se menciona en Mateo, capítulo 27, versículo 37. ¿Quién fue el primer discípulo en ver a Jesús después de su resurrección? María Magdalena, Simón Pedro. María Magdalena. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado, según Juan, capítulo 20, versículo 14 al 18. ¿Qué animal montó Jesús durante su entrada triunfal en Jerusalén? Burro. Caballo. Burro. Jesús montó un burro, como se narra en Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11. ¿Verdadero o falso? Jesús fue ungido con perfume costoso por una mujer en Betania. Verdadero. Una mujer ungió a Jesús con perfume costoso en Betania, según Mateo, capítulo 26, versículo 6 al 13. ¿Cuál fue la última cena que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión? Pascua. Cena del Señor. Pascua. La última cena fue una celebración de la Pascua judía, según Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 30. ¿Qué ciudad fue testigo de la transfiguración de Jesús? Monte Sinaí. Monte Tabor. Monte Tabor. La transfiguración de Jesús ocurrió en el Monte Tabor, según Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 8. ¿Qué hizo Jesús después de resucitar a Lázaro de entre los muertos? Lloró, huyó. Lloró. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, según Juan, capítulo 11, versículo 35. ¿Quién cortó una rama de palma y la llevó durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? La multitud, los discípulos. La multitud cortó ramas de palma y las llevó durante la entrada triunfal, según Juan, capítulo 12, versículo 13. ¿En qué día de la semana ocurrió la resurrección de Jesús? Domingo, sábado. Domingo. La resurrección de Jesús ocurrió el primer día de la semana, el domingo, según los relatos bíblicos, marcando un evento central en la fe cristiana y conocido como Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. ¿Qué miembro del Sanedrín se opuso a la decisión de condenar a Jesús? Nicodemo. José de Arimatea.
Nicodemo. Nicodemo, miembro del Sanedrín, se opuso a la decisión de condenar a Jesús, como se sugiere en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 50 al 51 y versículo 19 al 39. ¿Verdadero o falso? Jesús nació en una posada en Belén. Falso. Jesús nació en un establo porque no había lugar para ellos en la posada, según Lucas, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuál fue el último milagro registrado de Jesús antes de su crucifixión? Sanar a un ciego. Maldición de la higuera. Sanar a un ciego. La sanación a un ciego fue el último milagro registrado antes de su crucifixión, según Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22. ¿Cuál fue el primer nombre de Simón Pedro antes de que Jesús lo llamara así? Simón. Cefas. Cefas. El nombre original de Simón Pedro era Cefas, que significa roca en arameo. Jesús le dio el nombre Pedro, que también significa roca en griego, como un símbolo de su futura importancia en la iglesia, como se narra en Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿En qué ciudad creció Jesús durante su infancia? Belén, Nazaret. Nazaret. Jesús creció en Nazaret, como se menciona en Mateo, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué rey ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén en un intento de matar a Jesús? Herodes el Grande. Herodes Antipas. Herodes el Grande. Herodes el Grande ordenó la matanza de los niños en Belén, según Mateo, capítulo 2, versículo 16 al 18. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús según la tradición bíblica? 2. 4. 2. Jesús tenía al menos 2 hermanos según la tradición bíblica, como se menciona en Mateo, capítulo 13, versículo 55. ¿Qué nombre se le dio a Jesús antes de su nacimiento? Emanuel, Isaías. Emanuel. Isaías profetizó que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros, según Mateo, capítulo 1, versículo 23. ¿Quién anunció a María que sería la madre del Mesías? Gabriel. Miguel. Gabriel. El ángel Gabriel anunció a María que sería la madre del Mesías, según Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. ¿Cuál de los siguientes no era uno de los reyes magos que visitaron a Jesús después de su nacimiento? Gaspar. Zacarías. Zacarías. Zacarías no es mencionado como uno de los reyes magos en las Escrituras. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando los reyes magos lo visitaron? 2 años. Menos de 2 años. Menos de 2 años. Los Reyes Magos visitaron a Jesús cuando era un niño pequeño, probablemente menos de 2 años, según Mateo, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador, Rey. Salvador. El nombre Jesús significa Salvador, como se menciona en Mateo, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué objeto se usó para señalar a Jesús como el rey de los judíos durante su crucifixión? Un manto real, una corona de espinas. Una corona de espinas. Jesús fue coronado con una corona de espinas durante su crucifixión, como se narra en Mateo, capítulo 27, versículo 29. ¿Qué animal fue montado por Jesús durante su entrada triunfal en Jerusalén según el Evangelio de Juan? Burro. Asno. Asno. Jesús montó un asno, como se menciona en Juan, capítulo 12, versículo 14 al 15. ¿Quién predicó un mensaje de arrepentimiento y bautismo en el río Jordán antes de la aparición de Jesús? Juan el Bautista. Elías. Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó un mensaje de arrepentimiento y bautismo en el río Jordán, según Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Qué animal guió a los Reyes Magos hasta Jesús? ¿Un camello o una estrella? Estrella. La estrella guió a los Reyes Magos hasta donde estaba Jesús, según Mateo, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué profeta predijo la llegada de Juan el Bautista como el precursor de Jesús? Isaías o Jeremías. Isaías. Isaías profetizó sobre la venida de Juan el Bautista en Isaías, capítulo 40, versículo 3. Deja tu me gusta y no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, Dios te bendiga.